Vamos a tratar de explicar esta simulación que se llama correr en días de calor, para que sirva como guía para cuando tengan que resolver las pruebas PISA de modo digital. Dice las instrucciones: lee la introducción y a continuación haz clic en siguiente. Siempre siguiente es el botón que está arriba a la derecha, ¿no? Dice correr en días de calor. Al correr largas distancias, la temperatura corporal aumenta y se suda. Si los corredores no beben lo suficiente para reponer el agua que pierden a través del sudor, pueden experimentar deshidratación. Una pérdida de agua de un 2% o más de la masa corporal se considera estado de deshidratación. Este porcentaje está señalado en el medidor de pérdida de agua que se ve a continuación. Si la temperatura corporal aumenta hasta los 40 grados centígrados o más, los corredores pueden sufrir un trastorno llamado golpe de calor que puede causar la muerte. Esta temperatura está señalada en el termómetro de temperatura corporal que se muestra a continuación. Y nosotros vemos que acá tenemos la pérdida de agua en porcentaje a la izquierda, del 0% al 2%. Después del 2% ya entramos en proceso de deshidratación. Eso es lo que está diciendo acá. Y después tenemos la temperatura corporal a la par, donde dice que cuando llega a 40 grados la temperatura corporal, estamos en presencia de golpe de calor. O sea que temperaturas mayores son golpe de calor. Entonces pasamos al siguiente, porque ya hemos leído esto. Y nos aparece a la derecha, ahora van a ver una simulación. Ya vamos a ver qué es una simulación. Y a la izquierda las consignas. Dice así: esta simulación se basa en un modelo que calcula el volumen de sudor, la pérdida de agua y la temperatura corporal de un corredor tras una hora de carrera. Para ver cómo funcionan los controles de esta simulación, sigue estos pasos. Dice: 1. Mueve el control deslizante para ajustar la temperatura del aire. Este es el control deslizante para ajustar la temperatura del aire, ¿sí? O sea, uno moviendo esto, uno puede hacer que la temperatura del aire vaya desde 20 grados, ¿sí?, hasta 40 grados. Bueno, lo vamos a dejar en 25. Después dice: 2. Mueve el control deslizante para ajustar la humedad del aire. Este control deslizante me permite ajustar la humedad del aire en porcentaje, desde el 20%, ¿sí?, al 40 o al 60. Después dice: haz clic en sí o no en la opción bebe agua. Entonces uno que elige sí o no, ¿sí? Esos son los botones que tenemos que manejar. Debajo dice: haz clic en el botón ejecutar para ver los resultados. O sea que cuando nosotros ponemos a ejecutar, aparece en la tabla los datos y dicen ahí que la temperatura del aire es 25 grados porque la hemos graduado en 25, la humedad del aire es 20 porque la dejamos en 20 y hemos puesto que sí bebe agua. Y entonces la calculadora nos calcula todas estas cantidades que son los que nos van a decir si estamos en peligro o no. Perdió 1 litro de agua, de sudor. La pérdida de agua es del 0% y la temperatura corporal es de 39 grados. O sea que como llega a 39 grados no está en golpe de calor. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Observa cómo la pérdida de agua del 2% o más causa deshidratación. O sea que si la pérdida de agua que está acá dice que es del 2% más, causa deshidratación. Recordemos lo que estaba acá en la tablita esta. De 2 para arriba, deshidratación. De 40 grados para arriba, golpe de calor. Como está en 39, no está con golpe de calor, tampoco está con deshidratación, ¿sí? Y el volumen de subir el litro de 1 litro. Son las mismas cantidades que aparecen acá, las que están acá en el cuadro. Dice: y como una temperatura corporal de 40 grados o más provoca un golpe de calor. Los resultados también se mostrarán en la tabla. Nota: los resultados mostrados en la simulación se basan en un modelo matemático simplificado de cómo funciona el cuerpo de un individuo concreto tras correr durante una hora en condiciones diferentes. Entonces ahora vamos a probar una vez más,
¿sí? Después vamos a hacer el siguiente. O sea que ahora vamos a variar la temperatura del aire a 30, la humedad del aire al 40%, y vamos a decir que no bebe agua. Esta persona seguramente va a estar en problemas. No me deja hacerlo otra vez. A ver si lo borramos. Sí. ¿Sí? No, ya no me lo deja hacer. Por eso me pasa al siguiente. Bueno, vamos al siguiente. En este ya es ejercicio, hay que responder. Dice cómo realizar la simulación. Realiza la simulación para obtener datos basándote en la siguiente información. Selecciona una opción de los menús desplegables para responder a la pregunta. Un corredor corre durante una hora en un día caluroso y seco. Temperatura del aire 40 grados centígrados, humedad del aire del 20%. El corredor no bebe nada de agua. Y te pregunta, ¿a qué riesgo para la salud se expone el corredor al correr en esas condiciones? Y hay que seleccionar. Pero primero, bueno, hagamos lo que dice. Acá está el enunciado del problema, dice que corre en un día caluroso y seco. La temperatura del aire es de 40%. La temperatura del aire es 40 grados, disculpe. Entonces la vamos a llevar a 40. Acá hace mucho calor. Y la humedad del aire es del 20% porque es seco. ¿Sí? Si fuera mayor, bueno, y dice que no bebe agua, así que elegimos no bebe agua. Y ahora ponemos ejecutar. Es la misma simulación de la pantalla anterior. Bueno, acá vemos que la deshidratación, como ha superado el 2% la pérdida de agua, estamos en deshidratación. El volumen de sudor en litros perdió 1,5 litros, perdió bastante porque no repuso, no tomó agua. Y la temperatura del cuerpo le llegó a 39,5,8 grados, un poco más de 0,5, pero no llegó a 40, por lo tanto golpe de calor no tuvo, pero sí deshidratación. Así que cuando ponemos acá, ponemos deshidratación, deshidratación, y esto se deduce de qué, del volumen de sudor, ¿sí? Porque perdió 1,6 litros, y la pérdida de agua, a ver, tenemos que elegir de cuál. Primero, la pérdida de agua. La pérdida de agua la que decide esto, porque acá en el dibujo este es el que marca la deshidratación, no el volumen de sudor en litros. Esta es la respuesta correcta. Elegir la deshidratación porque pasó del 2%. Acá, esto no produce deshidratación, por más que sea una información que sirve para eso. No olvidemos que no tomó agua, ¿no? Entonces, golpe de calor, hemos puesto esa respuesta. Con este botoncito podemos borrar y cambiar los datos, pero vamos al siguiente. Pregunta 2 de 5. Bueno, acá dice, esa era la respuesta, y era la respuesta correcta, la que pusimos. Deshidratación y pérdida de agua. Es lo que pusimos. Bueno, vamos a las 2. Dice cómo realizar la simulación. De nuevo explica. La misma simulación, parecida, ¿sí? Dice, realiza la simulación para obtener datos basándote en la información siguiente. Haz clic en una opción y a continuación selecciona datos de la tabla para responder a la pregunta. Un corredor corre durante una hora en un día caluroso y húmedo. Temperatura del aire 35 grados centígrados. O sea que tenemos que llevar la temperatura a ese valor. Humedad del aire del 60%, a este valor. Sin beber nada de agua, o sea que no bebe agua. Este corredor corre riesgo de deshidratación y golpe de calor. Y ahora, bueno, obviamente cuando ejecutamos, este es el riesgo, deshidratación y golpe de calor. Por eso es que afirma esto, la pantalla. Por eso afirma esto, ¿sí? Porque cuando ejecutamos vemos que pasa del 2% y pasa de 40 grados centígrados una cosa en la pérdida de agua y la temperatura del cuerpo, ¿sí? Ahora te pregunta, ¿cómo influiría en el riesgo de deshidratación y de golpe de calor que el corredor bebiese agua durante la carrera? No olvidemos que él no bebía agua. Ahora si le ponemos que bebe y le ponemos ejecutar, vemos que ahora
la deshidratación ya no es un riesgo, sino que el riesgo es el golpe de calor. Entonces acá respondemos, beber agua reduciría el riesgo de golpe de calor. No reduce el riesgo de golpe de calor, porque acá vemos que sí se da. Beber agua reduciría el riesgo de deshidratación, pero no el de golpe de calor. Esa es la respuesta correcta, porque reduce la deshidratación, pero el golpe de calor sí existe, ¿sí? Y la otra serían, beber agua reduciría el riesgo de golpe de calor y de deshidratación. No, porque estamos viendo que el golpe de calor sí sigue existiendo. Y beber agua no reduciría ni el riesgo de golpe de calor ni el de deshidratación. Y no, nosotros vemos que sí queda en la temperatura del cuerpo más allá de 40 grados, por lo tanto el golpe de calor continúa. Lo que sí reduce es la deshidratación, porque llega al 2%, estamos en el límite, ¿sí? Y dice, seleccione 2 filas de datos que corroboren tu respuesta. Bueno, esta fila y esta fila la seleccionamos, ¿sí? Y ahora pasamos al siguiente. Y acá está la respuesta, ¿sí? Dice que tenía que elegir, como el estudiante selecciona beber agua reduciría el riesgo de deshidratación, pero no el golpe de calor, y selecciona datos incorrectos o incompletos. Hemos contestado mal la pregunta. En la pregunta 2 se pide a los estudiantes que utilicen el simulador manteniendo constante la temperatura y la humedad del aire, empleando los valores indicados, y que modifiquen las variables si el corredor debe beber agua o no. El simulador mostrará que al correr no sé qué más. Pero bueno. Ponemos OK, pasamos a la siguiente. Esta respuesta tuvo un error. Ahora dice, pregunta 3, seguimos con el mismo simulador, ¿no? Dice, realiza la simulación para obtener datos basantes en la información siguiente, haz clic en una opción, selecciona datos en la tabla y escribe una explicación para responder a la pregunta. Si la humedad del aire es del 60%, ¿cómo reacciona el volumen de sudor tras correr una hora con el aumento de la temperatura del aire? Bueno, primero vamos a tener la temperatura del aire en 20 y la vamos a ir haciendo aumentar, porque eso es lo que tenemos que estudiar. Siempre la humedad en el 60%, eso me está diciendo acá, y me dice que hagamos aumentar la temperatura del aire. Por lo tanto, vamos a tener que hacer varias mediciones cambiando la temperatura del aire, ¿sí? Hacemos 4, ¿sí? Para ver la tendencia. Vamos aumentando la temperatura del aire y vamos a ir leyendo después qué es lo que pasa. Bueno, ahora tenemos temperatura máxima. Veamos. Acá como vemos. Hemos dicho que la pérdida de agua produce deshidratación, ¿sí? Mayor al 2%. Y vemos que en todos los casos, con la humedad del aire del 60%, no se produce deshidratación, porque la pérdida de agua sigue siendo 0%. Lo que sí va aumentando, vemos, es la temperatura corporal, porque en el primer caso estaba en 38,9 y llega hasta 41,2, donde sí o sí estamos con golpe de calor. No tenemos golpe de calor en ninguno de estos 3 primeros, porque estamos en el borde. Acá ya estamos en golpe de calor en estos últimos 2. Por lo tanto, lo que hace es que aumenta el volumen de sudor, aumenta, veamos, volumen de sudor 0,8, 1,1, va aumentando, lo vemos, el volumen de sudor está aumentando, ¿sí? Así que contestamos eso. Y dice, selecciona 2 filas de datos en la tabla que corroboren tu respuesta. Esta sería una fila, porque vemos que el volumen de sudor es 0,8, y ponemos la última, porque tenemos que elegir 2 nada más, donde vemos que llegó hasta 2,5. ¿Cuál es la razón biológica de esta reacción? Veamos. El volumen de sudor aumentó porque aumenta la temperatura, y el cuerpo trata de mantener la temperatura corporal. Aumenta la temperatura del aire y el cuerpo aumenta el sudor para tratar de controlar la temperatura corporal. Porque nosotros justamente sudamos cuando hace calor,
porque tratamos de mantener la temperatura, porque se evapora el sudor y se mantiene la temperatura del cuerpo en los valores de una persona que está en estado sano. Bueno, seguimos. Acá va a aparecer la puntuación, porque nos está mandando la respuesta, a ver si contestamos bien. Se demora un poco. Bueno, acá dice: esta serie incluye dos preguntas codificadas independientemente. La primera es una pregunta de respuesta múltiple que además requiere una selección de datos que justifiquen la respuesta. La segunda pide a los estudiantes que expliquen por qué el volumen de sudor aumenta en las condiciones indicadas. El estudiante, acá está máxima puntuación, o sea que está bien contestado. El estudiante selecciona el volumen de sudor aumenta y las dos filas seleccionadas deben incluir una humedad del aire del 60% y dos temperaturas del aire. Además, la opción de beber agua debe ser igual, sí o no, en las dos filas seleccionadas. En la primera pregunta se fija una variable, el nivel de humedad, y los estudiantes deben ejecutar el simulador empleando al menos dos temperaturas diferentes para mostrar el efecto de un aumento de la temperatura sobre el volumen del sudor. Los estudiantes deben identificar al menos dos filas de datos de la tabla que justifican su respuesta. Esta pregunta es de nivel 3. Esto está bien contestado. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Pregunta 4 de 5. De nuevo tenemos que hacer la misma simulación y vamos a leer el enunciado. Dice: realiza la simulación para obtener datos basados en la información siguiente. Haz clic en una opción, selecciona datos de la tabla y escribe una explicación para responder a la pregunta. Dice: según la simulación, si la humedad del aire es del 40%, ¿cuál es la temperatura del aire más alta a la que una persona puede correr durante una hora sin sufrir un golpe de calor? Y hay una serie de temperaturas que hay que elegir. O sea que me está pidiendo, si la humedad del aire es del 40%, acá, pum, me dice qué temperatura del aire, es esta, ¿cuál es la temperatura del aire más alta a la que una persona puede correr durante una hora sin sufrir golpe de calor? Por lo tanto, vamos a dejar fija la temperatura del aire, la humedad del aire en 40%, que es lo que nos está diciendo acá el enunciado, y vamos a ir haciendo variar la temperatura y vamos a tomar varias medidas. Primero con la temperatura baja, ¿sí? Baja 20 grados, vemos de que ¿qué dice? Si no hay golpe de calor. Acá está, temperatura del cuerpo tiene 38 y algo y no llegó a golpe de calor. Ahora vamos a aumentar la temperatura del aire a 25 y ejecutamos. De nuevo miramos acá, tampoco hay golpe de calor, ¿sí? La deshidratación ya está en el borde, pero todavía no estamos en zona peligrosa. No, tampoco no hay nada de deshidratación, 0%. Periodo de agua 0%, no hay deshidratación. Ahora aumentamos la temperatura a 30, estamos haciendo variar la temperatura y ejecutamos. Y vemos que la temperatura corporal ya se va a 39,3, todavía no hay golpe de calor, tampoco hay deshidratación, ¿sí? Y esto siempre y cuando beban agua en este caso, ¿no? Ahora vamos a 35, ejecutamos, ¿sí? Y vemos que la temperatura corporal llegó a 39,8, ¿sí? Con 35 grados de temperatura y 40% de humedad. Y por último la llevamos a 40, todavía no tenemos golpe de calor, no hemos llegado a ese valor, fíjense. Vamos a elevar la temperatura a 40 grados, ¿sí? Y vemos que acá, sí, ya estamos en golpe de calor, por eso he puesto en rojo acá, porque tenemos 40,7, o sea que esta persona está con golpe de calor, no tiene deshidratación. O sea que vemos que en 40 grados centígrados, ¿sí? ¿Es la temperatura del aire más alta? No. Dice, mira lo que dice la pregunta. Dice, ¿cuál es la temperatura del aire más alta a la que una persona puede correr durante una hora sin sufrir golpe de calor? Y bueno, la temperatura más alta es 35, que sería esta fila, porque ahí no llega todavía el golpe de calor, ¿sí? Es la máxima. Cuando vamos a 40 grados de temperatura del aire, ya estamos con golpe de calor, por lo tanto no lo podemos elegir a ese. Ahí. Y acá dice, selecciona dos filas de datos en la tabla que corroboren tu respuesta. Y bueno, las que corroboran la respuesta son estas dos. ¿Por qué? Porque esta es la más alta y esta ya estamos con golpe de calor. Y acá ponemos una
es la más alta sin golpe de calor y la siguiente ya produce golpe de calor. Y bueno, contestamos, mandamos el sí siguiente y ahora nos tiene que aparecer la respuesta para ver si está bien contestada. Hay que analizar los datos en este caso del simulador. Bien, máxima puntuación nos ponen también, si el estudiante selecciona 35 grados y la otra selecciona 40 y dice puntuación parcial. Falta una explicación que no está clara, habría que contestar un poquito mejor esto, pero está bien, está aprobada, ¿no? Seguimos. Esta es la última pregunta, 5 de 5, y se realiza la simulación y nos da este enunciado. Dice, la simulación te permite elegir una humedad del aire del 20, del 40 o del 60, o sea que nosotros podemos elegir aquí la humedad del aire. ¿Cree que sería seguro o inseguro correr con una humedad del aire del 50% y una temperatura del aire de 40 aunque bebamos agua? Bueno, vamos a llevar la temperatura del aire a 40, ¿sí? Primero. Y después nos dice que vayamos haciendo, obviamente, variar la humedad del aire hasta tener resultados. No me permite tomar de 50, que es lo que me preguntan, ¿sí? Pero tenemos que sacar conclusiones. Entonces, probamos primero con 20, va a salir 2 veces, esto lo vamos a borrar. Probamos con 40, ¿sí? Vemos que la temperatura corporal ya pasó a golpe de calor, ¿sí? Y probamos con 60, tiene 41,2, golpe de calor en ambos. Pero me está preguntando, dice, si sería seguro o inseguro correr con una humedad del aire del 50%, ¿sí? Que sería acá un valor intermedio, aunque bebamos agua, está bebiendo agua, o sea que acá. Si nosotros elegimos una humedad del aire del 50%, que sería un valor intermedio entre 40 y 60, evidentemente la temperatura corporal estaría entre 40,7 y 41,2. En ambos casos golpe de calor. Entonces para mí la respuesta correcta sería inseguro, ¿sí? Y me dice que seleccione 2 filas de datos que me permitan, estas son las 2 filas que me permiten a mí, porque estoy comparando entre 40 y 60, el 50 que no podemos tomarlo, son valores intermedios, o sea que está acotado entre estos dos valores. Entonces esas filas son las que me permiten sacar la conclusión de que la temperatura corporal va a andar más allá de los 40,7 y más abajo de los 41,2, ya con golpe de calor. Entonces dice, explica cómo corroboran tu respuesta a estos dos datos. Las temperaturas de las humedades, no sería las humedades del 40% y 60% tienen acotado el valor del 50% de humedad. Por lo tanto, la temperatura corporal también debe variar entre los resultados correspondientes, o sea, entre 40,7 grados y 41,2. En ese caso habría también golpe de calor. Por eso es inseguro. Y ya ponemos siguiente y veamos la respuesta.
dice máxima puntuación, bien contestado, ¿sí? Y después nos pone una puntuación parcial donde dice sería peligrosa, pero no seleccionamos las filas correctas y da una correcta explicación refiriéndose a los resultados de la simulación. Tenemos que haber elegido la primera, en todo caso, no las dos últimas. Bueno, está bien. Y cerramos. Y aquí termina esta simulación. Está grabando.